Buenas tardes. La verdad que estoy muy feliz que en este día de lluvia se hayan animado a salir y a venir a la presentación de GPS. Pensaba temprano que cuando un libro ya está editado, al menos a mí me pasa que pienso en dos procesos. El proceso de la escritura, que es un proceso muy íntimo, muy personal. En cada libro, ¿no? Se juegan cosas distintas. Y un segundo momento, que es el del encuentro con los lectores, o los eventuales lectores. Justamente lo que tiene que ver con el encuentro con lectores, me estoy dando el placer bueno, convoqué a tres grandes lectores, que además de grandes lectores son los tres escritores, y para mí realmente es el sentido de estar acá compartiendo con ustedes. Realmente no me parecía que yo venga a hablar de mi libro, es un acto, me parece que innecesario, ¿no? Creo que el libro habla mejor que yo, en todo caso, de lo que pensé para hacer ese libro. Es un libro que tiene algunas particularidades en relación a otras cosas que yo vine publicando, que espero que ahora en el transcurso de la tarde queden claro que se juegan otras cosas en este libro. Vamos a hacer algo bastante informal. La idea es, no nos vamos a sacar la ropa, esas cosas no, es decir, digo informal en el sentido que vamos a ir dialogando en torno al libro. Y me parece que el sentido va a estar ahí, que podamos interactuar entre nosotros cuatro. Seguramente van a surgir algunas cuestiones espontáneas, que es la idea, ¿no? Que sea un fluir de palabras, que es lo que tiene que suceder a partir de una lectura, ¿no? Si la lectura de un libro genera que uno pueda hablar acerca de él, al menos para mí, como que la misión está cumplida, ¿eh? Así que bueno, para arrancar, estuvimos discutiendo quién era el primero. Sacamos no primero mujer, no primero edad, para que no hayan ni violencias ni deschave de edades, por orden alfabético. Así que como significante, como se trata de letra, vamos por orden alfabético. Cácharo. Yo no escuché que era primero. Lo decidieron ustedes tres, evidentemente. Bueno, buenas tardes. Bueno, voy a decir dos o tres cositas y después me voy a reservar algunas para cuando hagamos el diálogo con Pablo y entre nosotros sobre el libro, y también me imagino que va a ser interesante, no sé cuántos de los que están acá lo habrán podido leer ya, que también podrán participar, y los que no, seguramente el tema les va a dar para participar del diálogo. Igual aprovecho y empiezo con un agradecimiento, un primer agradecimiento. Cuando Pablo me invitó a que participara de esta mesa hablando del libro, hizo particular hincapié en que me invitaba por mi carácter de docente y de padre. Como yo vi muchas telenovelas, temí que ese era el momento previo a la revelación, o sea, que Pablo me iba a revelar que yo era su padre. Agradezco que no lo haya hecho. Pero lo que pasa es que en realidad había ya algunas semejanzas sugestivas que instantáneamente me hicieron sospechar que podía ocurrir algo raro. Los dos escribimos, los dos somos de Castelar, los dos usamos anteojos, los dos decidimos darle licencia al pelo hace bastante tiempo. Y sobre todo el hecho de que por ser terapeuta, Pablo ha trabajado mucho con adolescentes, y en mi caso, por trabajar mucho con adolescentes, empecé a hacer terapia. Así que tenemos algunas coincidencias sugestivas. Bueno, el segundo agradecimiento es ya para entrar en tema. Yo agradezco que el libro de Pablo haga que muy fácilmente ocurra algo que él propone cerca del comienzo,
Dice Pablo, abro un diálogo para que en medio de este caos podamos pensar juntos y ser críticos del sistema en el que estamos inmersos y no quedarnos atascados en la queja y el enojo. Y a mí la verdad que muy fácilmente me ocurrió que el libro me obligó a pensar o a repensar ciertas cosas. Y como la convocatoria que él me hacía tenía que ver con mi rol de docente, me voy a centrar en algunas cosas que me hizo pensar fundamentalmente un capítulo que él destina al lugar del docente. Ese capítulo tiene un título terrorífico, en realidad. A ver si lo tengo acá a mano. Exactamente, estaba al principio, sí. Docentes y adultos programadores del cerebro del adolescente. A mí me llevó a la peor ciencia ficción el título ¿no? El programador del cerebro. Ya me veía con docentes y adultos con delantales y maquinarias que inciden sobre el cerebro de los adolescentes. Pero leyendo el capítulo y a partir del capítulo otras cosas del libro, me pareció algo muy interesante, y es que ese capítulo y desde ese capítulo otros lugares del libro lo que exhiben son riesgos de los roles docentes y adultos frente a lo que es el vínculo con el adolescente. Y me parece que al mismo tiempo que exhibía esos riesgos, propiciaba como camino la reflexión para no caer en esos senderos y lugares riesgosos. Y bueno, las cuestiones sobre las que no les voy a decir qué dice sobre eso, porque para eso lo tienen que leer el libro, después de haberlo comprado, además. Pablo me encargó que publicite la venta. ¿Qué pasa con la relación del adolescente con el mundo adulto como imposición, ¿no? El lugar del adulto que se vincula, y de los docentes como adultos, que se vinculan con los adolescentes entendiendo que el rol fundamentalmente es un rol de imposición de ideas, imposición de valores, imposición de objetivos. Y un aspecto en particular que me hizo pensar mucho en relación con lo que fue mi experiencia docente durante par de décadas y más, casi 3, lo quiero leer porque me quedó repicando como una idea que me parece que puede ser interesante ya compartirla entre todos, que es algo que dice Pablo en relación con la vocación. En la página 35 del libro, Pablo dice: no es obligatorio tener una vocación a los 17, 18 años. Porque en esa zona gris donde el joven está creciendo, despegándose de los signos aún visibles de la pubertad, de cierta niñez que se resiste a desaparecer, la orientación vocacional es un fenómeno que depende de varios factores internos. Me pareció interesantísimo porque creo que es algo que la sociedad prácticamente no se permite pensar. Pareciera justamente lo contrario, que lo que la sociedad todo el tiempo le está diciendo al joven es que a los 16 o los 17 tiene que tener una vocación, y tiene que tener definida una vocación. Y muchas veces en el sistema educativo, como integrante del sistema educativo, inconscientemente nos complotamos para que eso sea así. Y a mí me hizo reflexionar en relación con mi experiencia docente y traerme enseguida el recuerdo de lo tremendamente angustioso que resulta para el chico que a esa edad no siente una vocación definida, no puede elegir todavía, pero encima la vive como una culpa que está transitando. Debería tenerla y no la tiene. Y le resulta muy difícil encontrar las voces adultas que le digan que no tiene por qué ser así en ese momento. Otra cosa que me resonó muchísimo es cuando Pablo habla de lo que ocurre en algunos momentos prototípicos de descontrol del adolescente, es entenderlos como una voz que nos interpela a los adultos, ¿no? Y la dificultad de los adultos muchas veces de no escuchar eso que Pablo llama en el libro el grito
del adolescente. Cuando el adolescente se descontrola, cuando comete excesos, tal vez está gritando algo que los adultos no sabemos, no podemos o no queremos escuchar. Hay una frase en el libro que Pablo trae de su historia familiar que me encantó, algo que decís con tu hermano. Ante ciertos... leo tal como lo plantea él porque está muy muy bien. Mis hermanos crearon una frase con la que definimos muchas veces las cosas que suceden afuera. Cuando te descuentan el sueldo en un trabajo, cuando el mozo te sirve una comida desabrida, el amor de tu vida te dice no, o el jefe no tiene consideración si te levantaste mal o llegaste tarde, o te desaprueban en un examen, es entonces cuando decimos el mundo no es mamá. Parece maravilloso esto, el mundo no es mamá. Y a mí esa frase lo que me convocó a pensar es que la aceptación de que el mundo no es mamá es uno de los aspectos del camino del crecimiento hacia la adultez. Y cómo me hizo resonar también una cosa que ocurre muchas veces con el modo como los adultos nos vinculamos con los adolescentes, que es una manera, discúlpame Pablo la terminología psicológica o psicoanalítica, porque el especialista sos vos, pero a mí me parece una tendencia esquizofrenizante que tenemos los adultos, es sobreprotegerlos para impedirles crecer y al mismo tiempo exigirles que crezcan. Entonces les estamos pidiendo todo el tiempo que sean más adultos de lo que son, pero después queremos ser más mamá que el mundo, que como Pablo y sus hermanos dicen, el mundo no siempre es mamá. Entonces, esta cosa que estaba tan bien planteada en el libro me pareció que era interesante para pensar. Y una última, agrego, en relación con la cuestión docente, que fue por donde entré a estos lugares. Todo el comienzo del libro de Pablo está yendo a la centralidad del cuerpo en la constitución de lo adolescente. Y a mí me hizo pensar en algo que tal vez gracias al libro de Pablo pude ponerme a pensar con más énfasis que en los años en los que fui docente de adolescente y a lo mejor tibiamente lo sospechaba, y es qué pasa con un sistema educativo que no educa en relación con el cuerpo. Y no hablo de educación sexual, etcétera. No, esta cosa de la educación privilegiando el desarrollo y el crecimiento del intelectual como si no tuviera ni la sociedad ni el sistema educativo en particular algo importante que hacer en la educación de las emociones, en la educación de la sensorialidad, ¿no? A mí algo que me hizo ruido en mi vida docente es que en la época en que veía a mis alumnos adolescentes empezar a dedicarse voluntariamente a actividades, muchos, ¿no? Actividades artísticas donde la sensorialidad tiene un lugar predominante, es el momento en que el sistema escolar anuló lo artístico. Se estudia pintura, música hasta los 10, 11 años, y cuando los pibes empiezan a formar grupos musicales, empiezan a actuar, ahí desaparece. Y lo corporal pareciera reducido a ese malentendido del término educación física traducido a gimnasia, ¿no? Y cuando leo en el libro de Pablo que él empieza hablando del adolescente y el cuerpo, digo, acá hay un agujero negro que nos tendríamos que poner a pensar como mundo adulto muy fuertemente a revisar. Bueno, no abundo, hay otras cosas que me impactaron mucho del libro, pero creo que van a poder ir saliendo en la charla. Entonces, para dar paso a otra voz, cierro lo mío con un tercer agradecimiento. Mi única experiencia hasta hoy con los GPS
había sido una sola experiencia con un GPS, que era un aparatito donde una seductora voz, iba a decir gallega, pero en realidad era castiza, no era gallega la voz, muy seductora. A los que estábamos en el vehículo nos ordenaba, gire hacia allá, continúe derecho, gire hacia el otro lado, hasta que nos metió de contramano en una avenida. Lo que yo le agradezco a Pablo es haberme hecho encontrar con otro tipo completamente distinto de GPS. Lamento que no esté la voz seductora de la española, porque la verdad que para seguir en la línea idiomática nos ponía bastante cachondos. Esa podría ser cuando hagas el audiolibro. Pero lo que me pareció maravilloso también de este GPS que propone Pablo es que en lugar de ordenarnos ir para allá o ir para acá, es un GPS que nos exhibe un mapa y nos propone considerarlo, reconocerlo y decidir nosotros qué camino tomamos en ese mapa. Bueno, pasó. Le dije que iba a estar interesante, ¿no? Bueno, yo diría que Nico Cerruti es Cácharo Cerruti. Bueno, gracias. Buenas tardes. Hay algo en Pablo que yo voy descubriendo a la vez que fui editando el libro. Pablo, o sea, hay una correspondencia entre el libro, cuando lean el libro creo que se van a ir dando cuenta, y los que lo conozcan a Pablo más, hay una correspondencia entre lo que él plantea aquí y Pablo en sí mismo. Yo voy descubriendo un hombre de letras, un hombre que está lleno de tramas, de historias. Es una particularidad que tanto se encuentra en las novelas como en un libro que nos cuenta historias, porque nos cuenta también como el desarrollo de una adolescencia, porque lo que acá Pablo está contando tal vez es una adolescencia que nosotros no nos encontramos habitualmente, es una adolescencia que nos hace preguntarnos por la adolescencia. Y esas letras, esas tramas, esas historias hacen lazo. Yo lo que voy viendo y lo que fui viviendo con Pablo es que cada vez que uno se adentraba más en lo que iba proponiendo, lo leíste muy bien, es abrir el diálogo. Se abre el diálogo, y no solo se abre el diálogo, sino que se da la posibilidad de que eso es el mejor diálogo. No es un intercambio, sino que uno va descubriendo nuevas cosas que no había pensado. Creo que este GPS en principio tiene como algo de la esencia de Pablo, de que cuando hablas con él te lleva a otros lados, y esos otros lados se abren en interrogantes, tramas, lazos, interrogantes que te permiten seguir. O sea, no es un GPS en el sentido que uno sabe a dónde va a llegar, sino que te permiten seguir y avanzar. Una de las palabras que a mí me hizo, uno se viene interrogando de cosas, pero la palabra adolescente o adolescencia es como la que me hizo más detenerme. Leo algo de la contratapa. Me parece muy acertado que sea GPS para orientarnos por el mundo adolescente. Yo digo acá en la contratapa, una orientación se impone a los psicoanalistas. Bueno, no me presenté, editor y psicoanalista. Intentar la escucha con los adolescentes, porque ellos también escuchan. Allí donde las doctrinas se rompen, donde los valores se cuestionan, donde se está dispuesto a patear el tablero, allí insiste un adolescente. La primera y más urgente lección que la clínica con adolescentes nos muestra es que todo debe ser revisado: el cuerpo, el amor, la vocación, la sociedad. Esto es algo como también me parece muy importante, inaudito, porque cualquier lectura que se pose sobre este libro abre como el interrogante hacia la sociedad. O sea, ¿qué estamos haciendo día a día cuando vivimos con los adolescentes, con los adultos, con los niños? Porque el adolescente también escucha en la clínica y es un gran enseñante. Siempre me llamó la atención que Freud, los casos fundamentales son adolescentes. El hombre de los lobos, Anaó, Dora, son todos adolescentes que a través de Freud nos enseñaron a escuchar.
y esos adolescentes que se animaron a, por más que Freud sea el padre de la teoría, le enseñaron a patear el tablero él también. Entonces eso me parece como muy importante, porque hay una genialidad en el adolescente que después no se encuentra. La pregunta, entonces, o la palabra que me insiste es la adolescencia, y bueno, me impactó tanto que yo también me situé como en un lugar no solo de editor, sino como padre, ¿no? Me empecé a preocupar, me empezó a insistir la idea de la llegada a la adolescencia. Yo tengo 2 hijos, uno de 9 y uno de 6. Por ahí me dirán, bueno, pará, no, falta, pero yo no estaba hablando de mis hijos. Estoy hablando de cuándo llegaré yo a la adolescencia, porque ahora hay como una distorsión total, ¿no? De cuándo es la adolescencia, hasta dónde es. En la facultad era muy gracioso de año a año que iban como cambiando el rango de edad, porque el adolescente es aquel que, no sé, cualquiera puede sentirse, se relacionan. Cuando, en realidad la pregunta no sería cuándo se llega a la adolescencia, sino cuándo termina la adolescencia, ¿no? Y esa pregunta la tenemos todos, o porque hay hijos adolescentes, o parejas adolescentes, o uno se siente adolescente, o sea, ¿cuándo se termina? Esa me parece que es la pregunta, pero esa pregunta está un poco solapadamente cubriendo otra pregunta, que es la que desarrolla Pablo muy bien, y no lo he encontrado así desarrollado, la trama de cómo ¿qué es la adultez? La pregunta que está todo el tiempo insistiendo, interrogándonos por la adolescencia es ¿qué es la adultez? Porque nos hemos quedado sin referencias para este problema, ¿no? Para la adultez. Lo hablábamos previamente como un mensaje que quedó cortado y ahora no se sabe qué modelo representar, porque cualquier cosa que uno quiera como proponer ahí aparece como una figura autoritaria que ya es vana y no tenemos con qué. Entonces, ¿qué es la adultez? Me parece que lo primero que nos orienta Pablo es que para preguntarnos qué es la adultez tenemos que haber hechonos cargo, se nos tiene que haber encarnado la adolescencia, los eventos vitales de la adolescencia, tenemos que haber atravesado algo de la adolescencia y ver las consecuencias de eso. Porque se trata de eventos vitales, no se trata de... Bueno, Pablo los va describiendo muy bien, no solo las ofertas tecnológicas, la cuestión del cuerpo, la pregunta por la vocación, el amor, o sea, son los eventos vitales, que no son las de Facebook, que vos ponés asistiré, no, estos tenés que hacerlos pasar por el cuerpo, y eso deja marca. Lo que a mí me gusta siempre de Pablo es que él está muy plantado en una adultez, que es una adultez lúdica, curiosa, abierta, en la palabra, pero también en el lazo. Entonces ahí se nota que algo de la adolescencia se ha pasado, que el adolescente se ha conservado, que puede dialogar. Bueno, él decía, ¿no?, que este libro también, primer lector, es tu hijo adolescente, o sea, es un ida y vuelta, porque si se para uno en un lugar de adulto, de haber superado la prueba, es algo medio berreta, porque no puede dialogar con lo que está pasando en uno, en el otro. Por eso digo lo del lazo. Pablo está situado en ese lugar y nos muestra que la adolescencia es un momento donde puede irnos mal, ¿no? Está el trauma de la infancia, todo lo que quieran, pero la adolescencia también es un periodo donde yo creo que la pregunta se empieza a instalar en la infancia. Llegan los chicos de colegio y le preguntan ¿cómo te fue? Pero es una pregunta más como buen día, ¿cómo estás? No es pero cuando aparece el adolescente vos le preguntás ¿cómo te fue? Y el adolescente como tiene más posibilidades de que le vaya mal. O sea, tiene muchos más recursos para que le vaya mal, no solo en el colegio. Pablo muestra como ese recorrido donde quizás lo que está ahí presente es que nos puede ir mal y nos puede ir muy mal en la adolescencia. Puede haber algo que se quede ahí trabado y que no se destrabe nunca. Pero lo principal de ese irnos mal es que creo que lo más fundamental es que hay que darse cuenta que lo peor que nos puede pasar es que siempre nos vaya bien. La adolescencia es como ese momento donde ese irnos mal se extrema, pero si siempre te va bien, hay algo que no estás viviendo. Es como dicen los youtubers que recomiendan, si vos nunca saltaste en la cama de tus viejos, no tuviste infancia. Es como una cosa así. Si no te fue mal en la adolescencia, duda. O sea, estás muy adaptado, ni siquiera ahora sabemos a qué, pero bueno.
Si siempre te va bien, no está bueno. Entonces ahí aparece Pablo, ¿no? Orientando, porque verdaderamente lo que pasa es que estamos perdidos, ¿no? Por eso el GPS y el título está muy bien planteado. Estamos perdidos como adultos, en nuestra palabra estamos perdidos. Cada vez que nos confrontamos, nos asumimos como adultos, queremos dialogar con un adolescente y lo que ocurre es que quedamos como confusos, nos perdemos las palabras, y quizás esa es la orientación principal de Pablo, donde perdiendo esa palabra podamos encontrarnos con silencios más propiciatorios, ¿no? Y con palabras, porque algo hay que decir, las palabras mínimas, las necesarias, las que sirvan como guía, que esta es la función principal del GPS. Esas frases que ordenan todo un mundo y que nos permiten seguir. Yo creo que lo que el libro muestra principalmente es que está lleno de frases bien escritas que nos van a servir, porque son de esas frases que, bueno, ¿no?, como vos destacabas, nos van a servir para explicar un montón de fenómenos que no tienen palabras, que no podemos llegar a eso. Y sin embargo, Pablo encontró esas palabras, porque es un hombre de letras y verdaderamente nos las cede, para poder guiarnos, y esas palabras mínimas me parece que constituye el relato de todo el libro. Así que te lo agradezco. Se va poniendo bueno, ¿no? Bueno, yo ahora le voy a ceder la palabra a María Rosa Alojo. Lo que quiero que después, está bueno que, como bien señalamos, si alguno lo leyó, que pueda preguntar, y de cualquier modo quien no lo haya leído y se sienta convocado a preguntar algo, como en este ambiente informal que les dije, ¿no? Realmente no sería bueno que no sean solo oyentes y disfruten de sus café y comida mientras nosotros padecemos acá esto. Veo que están comiendo cosas ricas, tomando cafecito. Y bueno, ahora María Rosa toma la palabra. Después trataré yo de hacer algo con todo esto que me están acá participando estos queridos amigos y geniales lectores, ¿no? Que, como le dije, este segundo momento que es el encuentro con los lectores, escucho lo que ellos recortan y digo, lo escribí yo esto, o en todo caso, más allá de lo que yo escribí, es qué bueno que esto que escribí genere que alguien se ponga a pensar y lo lleve a su propia adolescencia, a su propia vida. Bueno, María Rosa. Bueno, creo que la razón fundamental por la que estoy acá es por los diálogos previos que hemos tenido sobre este tema, ya que yo misma estaba escribiendo un libro sobre la adolescencia, que se llama Todos éramos hijos, y durante la escritura de ese libro, además de su práctica con adolescentes, que es una de las grandes especialidades de Pablo, él de alguna forma también estaba preparando el suyo. A mí la aparición del libro, que fue posterior al mío, que es una novela, yo no soy psicoanalista, soy escritora, me resultó realmente iluminadora de muchos aspectos que yo ya había tratado en el mío y que Pablo sabe reunir y enhebrar en este GPS, que, como bueno, ya se ha comenzado a decir en la mesa, es ante todo un gran ordenador de problemas. Esto no es un libro de autoayuda, no es un recetario, que no podría existir realmente, de cómo ser padre, sino que, bueno, es un trazado de mapa, es de alguna forma un diagnóstico de situación y un indicador de núcleos que duelen, de núcleos problemáticos, de situaciones que no necesariamente se van a resolver. Nadie lo garantiza, nadie lo dice. Y el título tiene una eficiente ambigüedad, porque dice así: GPS para orientarnos en el mundo adolescente. Lo que es ambiguo es el destinatario. Pueden ser los adolescentes mismos y pueden ser los adultos, sus padres, que estarán, como todos los hijos y los padres, siempre en una situación de tremenda asimetría, porque no elegimos nacer, nos traen al mundo, caemos en el mundo, con mayor o menor contención, con mayor o menor bienvenida. Los padres nos hacen, bien o mal, también con mayor o menor decisión consciente y mayor capacidad de acogida y mayor comprensión o preparación.
Y todo esto se hace en borrador. No se puede después volver atrás y corregirlo. Quizás el psicoanálisis sea un intento de pasar en limpio ciertas situaciones de la vida, pero no de volver a vivir lo que se vivió, sino de leerlo desde otro lado, desde otra manera. Lo mismo que la literatura. La literatura también es una gran reinterpretadora de la vida, y lo es con el mismo texto, porque en diferentes momentos de nuestra vida volvemos a textos y los leemos de diferente manera. Los textos están en otra posición, así como nosotros nos hemos movido también. Creo que la lectura del índice de GPS es realmente un gran ejercicio. Hay 2 capítulos que me parecen genialmente titulados: El cuerpo y la primera burla de la realidad, la sociedad y la segunda burla de la realidad. Yo creo que esto da en el blanco con lo que es una característica central de la adolescencia: el desajuste, la incomodidad, el desfasaje, el no encontrar lugar, no saber cuál es ese lugar para uno. Y bueno, el cuerpo, que tiene que ver con la construcción del propio sujeto, del individuo, de la personalidad, y la sociedad, que es el marco donde los individuos nos movemos, donde tendremos que movernos siempre, desde que nacemos hasta el final de nuestra vida, y no hay escapatoria para eso. El ser humano no vive en soledad, vive con los otros, y los otros a veces, o siempre, según algunos filósofos, pueden ser el infierno. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con nosotros mismos? ¿Cómo nos hacemos cargo de ese desfasaje, de esa grieta que hay entre un cuerpo que crece aceleradamente y una intelección y una afectividad que también se disparan, se desbordan, y no se corresponde necesariamente con el cuerpo y con lo que le está pasando? ¿Y qué hacemos para insertarnos en el mundo que se nos plantea? Todos los títulos son muy adecuados. Bueno, Trastornos de la alimentación es de alguna forma un derivado de los 2 primeros. Vocación, ya se habló, Guillermo Cácharo habló muy bien de la cuestión, ¿no? La vocación es un llamado y no todos lo escuchan al mismo tiempo, ni tienen por qué. Y muchas veces los padres quieren darnos la hecha, y lo que hacemos tiene que ver con mandatos, y a veces no con mandatos, pero sí con deseos incluso inexpresados que los padres tuvieron y que de alguna forma heredamos y se nos delegan. Los adultos fuera de foco alude a lo que está pasando hoy, y antes pasaba de otra manera, porque también el padre autoritario, aunque pareciera saber dónde estaba parado y cuál era su función como padre y qué tenía que hacer en el mundo, irremediablemente quedaba fuera de foco en muchas situaciones. En el caso justamente de mi novela, que es sobre los adolescentes en la década del 70, ahí se muestra cómo se da una verdadera guerra casi entre padres e hijos, porque bueno, los padres quieren ejercer su rol de autoridad frente a hijos que piensan de otra manera en muchos sentidos, que quieren construir otro mundo, que políticamente no ven la realidad como ellos, y bueno, algunos, los más seguros de sí, los que parecen sabérselas todas, patinan y no pueden y se caen porque estaban parados sobre bases falsas. En esa época era de una manera, ahora es de otra, pero lo que sí se repite es que la situación en la que se coloca el adulto es generalmente resbaladiza, y quizás solo en la aceptación de la zona de riesgo en que los adultos siguen estando nos permite lidiar con hijos con los cuales no sabemos dialogar muchas veces. Lo digo también como madre. Yo tuve 3 hijos, a pesar de haberme sentido incapaz en la adolescencia de tener ninguno. Los docentes y adultos fue otro tema que ya trató Guillermo Cácharo. Las adicciones eran menos frecuentes ayer que hoy. Hoy son un tema crítico en la sociedad, en una sociedad donde todo se ha globalizado y especialmente los males sociales.
Y con este capítulo están encadenados otros, como la previa, el mundo virtual, la conexión virtual, que también es de alguna forma una adicción y algo que les impide a los... parece una ventana infinitamente abierta al mundo, pero tiene el lado oscuro de ser también a través de la ficción virtual una barrera entre el adolescente y el contacto directo con los demás. El suicidio, bueno, es el extremo de cómo nos puede llegar a ir mal en la adolescencia, que es una edad de revelaciones, pero también es una edad de decisiones extremas. Algo que Pablo y yo tenemos en común es la admiración por un escritor que supo retratar muy bien ese fenómeno del adolescente, que es Sábato. Creo que es uno de los autores argentinos que más percibido esa sed de absoluto que tienen los adolescentes, su desmesura, su entrega y también ese impulso atanático que los acompaña y que a veces los estrella contra la pared. Es un libro realmente para reflexionar, escrito en lenguaje muy, muy claro, con grandes hallazgos verbales de definición de situaciones, que por supuesto, como Pablo es un escritor, apela muchas veces a muy exactas metáforas. Por ejemplo, esto me pareció precioso, cuando habla de otra de las adicciones de nuestro mundo, la pornografía, y dice lo siguiente: lo pornográfico es una clara metáfora de estos tiempos, es acceder a todo y a toda hora sin ningún filtro, sin velos. Y lo más triste, lo porno está generado, actual y desparramado por la red, por los mismos adultos que son los que deberían velar, y acá me encanta cómo se trabaja con este verbo, en los dos sentidos, de poner un velo y de cuidar a los niños y adolescentes, velar por la salud mental, evitando que los menores accedan a lo que aún no deben acceder. Este libro me parece justamente un libro dedicado a velar. Está en una situación de vigilia, es el libro de alguien que está despierto, que está alerta y que en esa alerta está dispuesto a ofrecer un cuidado, sabiendo que no hay una única manera de cuidar, que tal vez incluso esa oferta de cuidado puede llegar a ser inútil, pero que las cosas serían aún más duras si esa posibilidad no se ofreciera. Yo voy a cerrar esta reflexión sobre el libro con una reflexión que el personaje, este personaje central de la novela hace en la adolescencia sobre cómo sería tener hijos. Y bueno, ¿qué piensa fuera de los mandatos sociales justamente una jovencita en los años 70 a la que le han enseñado que el destino de la mujer es la maternidad? Es, bueno, parte del gran mandato que recibimos las mujeres. ¿Qué piensa Frick de eso? Frick no se imaginaba con hijos. ¿Es que era demasiado joven para desearlos? ¿O no quería hacerse responsable de traerlos a un mundo donde ella misma no sabía por qué ni para qué estaba? Un mundo roto, incompleto, interrumpido, con un diseño imposible de imaginar, cuyas piezas mayores y decisivas se habían extraviado fatalmente. ¿Por qué tenían las mujeres hijos? Seguramente no había una razón general, sino razones singulares e insustituibles, aunque ellas pretendiesen o la educación les hubiera hecho creer que estaban programadas para ese fin por un instinto ineluctable, como el de las abejas reinas condenadas a producir miles de huevos, o el de los salmones que mueren en su ascenso para desovar a contracorriente del río. Y si sus hijos no le gustaban, probablemente los querría, eso sí. Es difícil no querer a personas hechas por una misma a costa de ímprobos esfuerzos, o sobre todo después de haberles dedicado años de trabajo tenaz y acaso muy poco productivo. Aunque pudiera horrorizarla pensar en la muerte de esas aún inexistentes criaturas, aunque quisiera evitarles todo tipo de pesares y sufrimientos, aún así, sus hijos o hijas ya adultos, crecidos a su modo, y a pesar de sus pronósticos y expectativas, podían tener hábitos y valores que le resultaran odiosos. O bien, quizás ocurriera a la inversa. ¿Acaso sería Frick la que decepcionase a su hipotética descendencia?
¿Cómo, indefensa y torpe, lograría orientarlos y protegerlos? ¿Qué les contestaría cuando le exigiesen respuestas imposibles? ¿Cómo podrían respetar a una madre sumida en dudas y cavilaciones, incapaz de certezas, fracasada en todos los oficios normales de la vida? En el proceso de escritura del libro, bueno, tuve la suerte de, bueno, como dijo María Rosa, mucho de lo que está trabajado en GPS son producto de charlas fuertes y personales con gente querida, gente que tiene hijos adolescentes, que trabaja con adolescentes. El proceso de escritura del libro me llevó a pensar también en... Dialogué con el adolescente que fui. Es muy interesante eso de ponerse a reflexionar, como volver para encontrarse con uno mismo, porque en estos tiempos tan acelerados parece que siempre hay que vivir para adelante, ¿no? Digo, el secreto más difícil es vivir el presente, pero como psicoanalista creo que volver a encontrarse con el que uno parece que fue, como si hubiese muerto ese niño o ese adolescente, cuando en realidad está vivo pero uno no lo escucha. Entonces creo que el primer movimiento que hice del libro, más allá de 20 años de atender a adolescentes y papás de adolescentes, el primer movimiento del libro fue el diálogo conmigo mismo. El diálogo con mis padres de aquellos tiempos, que después se van convirtiendo en otros padres, pero que también dentro de uno viven y uno registra un montón de cuestiones que en un momento a lo mejor no registró. Y el otro movimiento que fue genial para mí es que el primer lector, cuando el libro no era libro, era un manuscrito, fue Francisco, que ahí está sacando fotos. Francisco, Pancho, querido. Fue el primer lector, entonces también es una apuesta, ¿no? Digo, el hecho de tener un hijo adolescente y que le pase el manuscrito y que él lo lea y me subraye y me señale cosas, el diálogo ese, porque uno se podría poner en un lugar de saber, ¿no? Y creo que bien señalaban acá mis compañeros de la presentación, nunca es mi posición. En todo caso, el libro justamente es esto, no es poner al servicio de los otros algo que puse primero al servicio propio, que es el diálogo, ¿no? El diálogo con uno, como dije recién, y el diálogo con los otros. Bueno, creo que se dijo mucho en la mesa y realmente estoy muy agradecido. A cada uno de los compañeros acá presentes en la mesa los elegí por distintos motivos. Bueno, Guillermo Cacha lo dijo, ¿no? Que cuando lo convoqué y nos sentamos a tomar un café, en realidad, digamos, por el vínculo afectivo, porque lo leo a Guillermo también, porque sé de su compromiso de tantos años como docente, pero no lo sé solo por él, porque sería muy fácil saberlo por él, porque alcanza con que él me lo cuente. Lo sé porque periféricamente en estos años de profesión me han llegado muchos adolescentes que fueron alumnos de Guillermo, así que lo conozco por otro lado y sé de la... Iban a hablar de eso a las sesiones, justamente, claro. Muchos de estos chicos están internados hoy, pero están bien, Guillermo. Están internados pero leyendo. Si están vivos no terminé mi trabajo. Gente, alumnos, personas que pasaron por las clases de Guillermo y que hoy son lectores y pacientes. Pero pacientes en el sentido que tiene también el psicoanálisis para los adolescentes. En estos años, y esto me va a ayudar también Nicolás, el hecho de que uno se va poniendo un poco más grande también tiene esta melancolía. Es decir, hace 20 años los adolescentes que me venían al consultorio eran traídos por los padres, eran derivados por los colegios. Hoy vienen porque quieren. Muchos vienen porque quieren. ¿Sí? Incluso cuando uno podría pensar en un alta, quieren seguir en el consultorio.
Porque quizás a veces el analista, el psicólogo, hace semblante de padre, semblante del adulto que afuera está muy inconsistente. Por eso me pareció muy oportuno esto que decías, Nicolás, de que el libro en realidad, y bueno, vos también lo decías, María Rosa, es ambiguo el título, porque es para manejarnos por el mundo adolescente. Puede estar dirigido al adolescente, puede estar dirigido al adulto. Me parece que el recurso justamente era ese, ¿no? Que uno puede decir que hay un adulto donde realmente atravesó una adolescencia. Y si hay un adulto que atravesó una adolescencia, va a poder pararse frente a un adolescente. De lo contrario, es lo que muchas veces escucho en el consultorio. Los padres peleándose con los hijos adolescentes. Los padres que van a hablar con un adolescente cuando se desajustan de lo que se supone que tienen que ser. Y justamente el adolescente tiene que desajustarse, ¿sí? Porque no tiene un GPS, ¿no? En todo caso, los profesores que no programan el cerebro, los adultos que los escuchan y que comparten con ellos actividades, ahí van a poder intervenir sobre los adolescentes. Nunca va a tener efecto que un adulto se pare frente a un adolescente para bajarle una línea. Esos eran los padres que María Rosa decía, un poco los padres de antes, de los 70, el padre rígido, el padre autoritario. Pero un poco para cerrar esto y abrir el diálogo con ustedes. Los padres de hoy son el otro extremo, ¿no? Los padres amigos. Entonces, esta oscilación de lo rígido de hace, no tanto, 30, 40 años, a la blandura de hoy, está haciendo estragos en la posición de los adolescentes. Bueno, este libro aparte tiene otro diálogo, que es la tapa del libro. Es genial la construcción del libro, como le dije, desde el momento, cuando no es libro, porque el libro realmente es una consecuencia. Es decir, el primer momento, que es el de la escritura, es genial, se padece también a veces. Cuando se va a convertir en libro se padece mucho más, porque uno supone lectores, pero una vez que está concluido, aparece el momento de pensar una tapa, cuando uno puede pensarla. A veces, con mi primer libro no pude pensar, bueno, Sudamericana me impuso una tapa, que después me gustó, pero no tuve participación. Me hubiese gustado tener participación. En esta, como en la novela anterior, pude decidir quién iba a ser la tapa. Y bueno, conocí a Matías de Brasi, que está acá preparado para pintar, que está ahí en el centro del salón, convocando la mirada como buen artista plástico. Y Matías leyó el libro y se le ocurrió la tapa que ustedes pueden ver, pero tampoco fue imperativo. Digo, esto también habla de Matías y habla de lo que hablo en el libro y habla de qué bueno que está cuando puede dialogar. Me hizo un primer esbozo, lo conversé en familia y las primeras caritas, emoticones eran, ¿se acuerdan cuando todavía se puede utilizar que con los símbolos y los signos se pueden construir gestos, semblantes, ¿no? Las caritas con los puntos y los guiones y los paréntesis. Y hay algo ahí que no terminaba de cerrarnos y bueno, finalmente aparecen estos rostros que también describen muy bien la adolescencia, ¿no? Uno sacando la lengua, como cargando. Bueno, en realidad no quisiera explicar la tapa. Me gustaría que venga Matías un poco a contar cómo se le ocurrió esta tapa. Bueno. Si supiese hablar sería escritor. Pero vos sos cantante también y recitas, Matías. Bueno, muchas gracias. No, brevísimo. No voy al lado de la gente que está sentada acá. En realidad, cuando Pablo me convoca o empezamos a conversar para acercarnos a una imagen para la tapa, pensé dos cosas. Primero digo, bueno, me convoca porque más allá de que hace poco tiempo que nos conocemos, la amistad creo que no se rige por el tiempo cronos, así que hemos sabido construir una amistad. Entonces digo, bueno, es por eso que me convoca. Después digo, claro,
Me convoca porque sabe que yo también estoy atravesado por el mundo del psicoanálisis, no solamente porque trabajo con el arte en dispositivos psicoanalíticos, en la clínica con niños, con adolescentes y con adultos. Además duermo todas las noches con una psicoanalista, con la misma, claro, porque si no voy a aclarar. Digo, bueno, debe ser por eso también. Y no, vos sabés que no. Después pensé bien y se me ocurrió una tercera opción, ya conociéndote mejor y habiendo disfrutado de tus pizzas caseras. Para mí me convocó con la excusa de quedarse con el cuadro, porque él sabe que yo voy a pintar en vivo y él se quiere quedar con los cuadros. Es lo que viene haciendo con el programa de radio. Bueno, entonces, claro, totalmente. Entonces, creo que la tercera opción es la que más se acerca a la realidad. Pero bueno, obviamente hoy lo que hice, lo obligué un poco a Pablo a que si venía a pintar algún cuadro o alguna imagen, la íbamos a sortear entre la gente, así que ahora vamos a seguramente a pasar a regalar un numerito para sortear el cuadro. Un poco después, hablando en sí de la imagen, bueno, creo que vos lo resumiste de una manera muy acertada. Sí, me sentí con mucha libertad para trabajar, que bueno, me parece que tiene que ver un poco por estas cosas que comenté recién. Y bueno, y obviamente creo que lo virtual es algo que está muy, muy presente, no solamente en el mundo adolescente, porque eso también creo que nos tenemos que hacer cargo, digo, ¿no? Porque a veces utilizamos al demonio de las pantallas solamente estigmatizando a los adolescentes, y me parece que bueno, que es algo lo cual cada uno nos tendríamos que interpelar, ¿no? ¿Qué rol cumple en nuestra vida las pantallas? Así que bueno, nada más, muy contento, Pablo, la verdad, de estar acá. Y bueno, ahora vamos a ver si hacemos algo y si después con Juani lo terminamos de pintar. Bueno, ¿alguno acá de los compañeros de la mesa se les ocurre algo más? Sobre la tapa, algo que te comenté, Pablo, creo, cuando me mostraste el libro. Me pareció buenísimo la separación entre las cabecitas de los emoticones, que están flotando separadas del cuerpo. Y creo que interpreta de un modo súper fino el gran desfasaje justamente que está marcado en el libro entre el cuerpo y la mente, entre estos sujetos en formación que no saben qué hacer consigo mismos. Y aparte, bueno, el aislamiento que viven acompañados. Están las dos cosas. Están juntos, pero al mismo tiempo está cada uno aislado en su mónada, en su globito y en su red, que está, bueno, simbolizada por los celulares. Así que felicitaciones de vuelta. La tapa es realmente representativa. Tengo una sola observación. Solamente la chica tiene corazoncitos. Y los varones también se enamoran. Eso es un poco estereotipado. Como mujer lo digo, ¿eh? Los varones también les agarran unos camotes terribles y lo sé como mamá. Si se llevan todos los que están hoy a la venta, sacamos, acá está el editor. Nico, ¿podemos sacar una segunda tirada? Otra cosa que me pareció importante mostrar es, con María Rosa Lojo lo fui charlando en su proceso, y también hablando de nuestras vidas, se me ocurrieron algunas cuestiones, mientras ella también iba escribiendo su novela. A Guillermo Cácharo se lo di servido ya, así que le tiré el centro y hace lo que puedas, el libro ya listo. Y con Nicolás Cerruti tuve el placer de que el trabajo de edición que hizo, que fue muy fino, hicimos muchos ida y vuelta, no sé cuánto, pero 5 veces por lo menos mínimo, ¿sí? Más o menos, ¿sí o no? Bueno, no lo recuerda, pero lo padeció. Digamos, la corrección es a veces muy obsesiva, palabra tras palabra, no solamente los conceptos, y la riqueza de
que te toque un editor que es escritor y psicoanalista, es genial, ¿no? Porque a mí me siguió ayudando a pensar con algunas marcaciones, con algunos señalamientos. Así que bueno, como verán, en principio este libro fue para mí, espero que ahora sea para ustedes. Dicen que tengo que hablar yo, pues soy el autor. Bueno, yo como autor te diría que leas el libro. La lucha del bien y el mal, Eros, Tánatos, me parece que lo tenemos todos. Naturalmente creo que en la historia de la humanidad el adolescente siempre por eso me encantó que María Rosa recuerde a nuestro admirado Sábato. El adolescente, digamos, es el desaparecido, es el que va a la guerra, es el que desaparece bajo las sustancias tóxicas, es el que desaparece porque va a alta velocidad y se mata, pero sin más allá de lo dramático de la historia de la humanidad, en lo cotidiano, creo que el adolescente saca cierta pulsión de muerte, cierta agresividad para convocar al adulto. Esa es la teoría del libro y la teoría psicoanalítica. El adolescente creo que es el que más quiere vivir. Si uno recuerda su adolescencia, más allá de las cuestiones personales y los padres que le tocó en suerte, el lugar, es el gran momento del amor, es el gran momento de la vocación, en el caso de que se despierte o de la elección de una carrera. Todo eso sucede, pero queda complejizado por la posición de los adultos, ¿no? Entonces, como tomaba Guillermo de la vocación, ¿no? No se puede apurar una vocación, no se puede dirigir la vida de un adolescente y decirle vos tenés que estudiar tal cosa o tenés que definir ya lo que querés. Lo mismo en la cuestión sexual, es decir, es un descubrirse permanente, no porque uno de adulto no se descubra, pero quizás la adultez en el sentido estricto es donde ya uno al menos sabe dónde pararse. El adolescente, quizás como la tapa de Matías y que decía María Rosa, todavía no sabe bien dónde pararse porque la cabeza está por fuera de su cuerpo. En todo caso, cuando se dice asentar la cabeza, sería eso, ¿no? Que la cabeza baje al cuerpo y uno encuentre un poco esa unidad, ¿eh? No sé si respondí, pero fui por otros lados. En definitiva, creo que el problema del adolescente es la inconsistencia de los adultos o la consistencia de los adultos que utilizan a los adolescentes para otras cosas. Lo piola del libro y de que empiecen estas charlas es que seguimos pensando cosas. Yo le pasé enseguida el micrófono, lo recibí yo y se lo pasé a Pablo, porque cuando yo era adolescente pensaba rápido. Ahora tengo que tomarme un tiempito para que me lleguen las... Creo que también debo tener la cabeza separada del cuerpo porque tarda en llegar. Vos sabés que me puse a pensar con esto que dijo Gloria y lo que contestabas vos, que en tu libro yo siento este lugar que interpela tu libro del adulto ausente en una cuestión de estilo literario, un estilo verbal, que también parte de lo que decía Nicolás, esa pregunta por cuál es el adulto, y que engancha con la ambigüedad que señaló María Rosa del título, ¿no? ¿A quién interpela? Hay muchos lugares del libro donde se le habla en segunda persona al adolescente. Tenés que tal cosa, te pasa esto, no sé si los tengo marcados, pero en muchos lugares aparece el adolescente tratado en segunda persona. No encontré ninguno en que el adulto esté tratado en segunda persona. No sé si fue consciente eso, Pablo, pero no encontré ningún lugar del libro donde se diga vos adulto y muchos lugares donde el libro dice vos al adolescente, ¿no? Y como me empezó como a transmitir cierta incomodidad en relación con esto que nos interpela a nosotros como adolescentes y lo que decías vos recién, Gloria, si el libro de Pablo les habla más a los adolescentes y habla con los adultos de los adolescentes y no los interpela a los adultos, ¿hasta qué punto en el trasfondo del libro no hay una resignación de que en este momento
es más fácil que el adolescente tenga que ser su propio GPS y no que el adulto venga a ser el GPS del adolescente. ¿Hasta qué punto el libro, en un estilo verbal, no está diciendo tengo que colaborar para que el adolescente se piense a sí mismo y encuentre su camino, porque lo que falta es adulto que se lo señale? Es muy difícil lo que el libro plantea. Hay un momento donde se habla del adulto como el que viene a imponer sus creencias, y por otro lado también hay una frase en el libro que es: el adolescente necesita un adulto GPS. Yo me acuerdo de que alguna vez me crucé con una frase de Winnicott, que creo que es médico él, pero trabaja mucho con la adolescencia, y me quedó grabada, que el adolescente para crecer necesita matar al padre. El adolescente que no... Y cuando hablaban de la sobreadaptación, Nicolás hablaba de algo de eso: ojo con el adolescente sobreadaptado. Bueno, el adolescente necesita matar al padre, y el laburo del padre es no dejarse matar. El padre tiene que ser como una pared que no se deje matar, pero no una pared que se tire sobre el adolescente y lo aniquile, esto que decís vos, sino estar ahí. Y probablemente si el laburo del adolescente es romper una pared y la pared no aparece en ningún lado, habrá que seguir buscándola más allá y más allá, más allá, hasta que a lo mejor lo que se encuentra es un abismo. Y si se cae del abismo, esta cosa, a lo mejor esa cosa autodestructiva tiene que ver con que no aparece el que dice: vos tratá de tirarme abajo, pero yo me mantengo firme, ¿no? Y no sé, creo que esta cosa de la vida y la muerte que vos nombraste, a mí me ata lo que fueron diciendo Nicolás y María Rosa con esta idea. Ahora, insisto, yo lo que me resulta fuerte es que lo encuentro en el tratamiento verbal que hizo Pablo. Ahora está diciendo que no lo hizo como programa de escritura, y me parece fascinante que ocurra así. Cuando lean el libro, o los que lo hayan leído, fíjense la cantidad de veces que el texto le habla en segunda persona al adolescente, y eso no pasa con el adulto. Bueno, se descubren cosas, ¿no? Vos hablas de pared y un capítulo que es el de suicidio, a partir de algunos análisis de algunos casos que resonaron en la opinión pública en los últimos años. Encontraba que el adolescente siempre deja mensajes, algunos mensajes, y la mayoría de los mensajes no son escuchados, y jugué con el anagrama de pared. El anagrama de pared es padre, ¿eh? Entonces todo adolescente necesita un padre, necesita una pared, ¿sí?, donde apoyarse, una pared también para romper, una pared para no ser otro ladrillo en la pared. Y los padres de hoy son Durlock, digo ahí, no son paredes, no son padres fácilmente derribables, o son loft, ¿no? No hay pared, no hay límites, ¿eh? Jugando un poco con la arquitectura de la dinámica familiar. Jorge también es docente de la Inmaculada. Casualmente, creo que tomó horas, ¿no? ¿No es así? ¿Nos tomó horas ¿sí? Te tomó las horas, creo que tomó algunas horas que eran tuyas, creo. Persiguió los que yo maltraté. Claro, contá un poco todos los que repitieron de él. Hola, es muy complicado porque el día que se fue Maradona había que reemplazarlo. A mí me cuesta reemplazar a Maradona. No, me cuesta. Y yo quedé con las horas que tenía Guillermo. Me pasaron dos cosas. Cuando empecé siendo docente en un colegio del Estado, que la verdad que era la Franja de Gaza, Irak, para que se den una idea de lo que era ese contexto, ¿no? Uno que recién empezaba y hizo una suplencia corta, y me acuerdo que el último día viene una nena de 14, 15 años y me dice: mira, te quiero contar que yo no estuve viniendo porque tuve un problema y quería decirte eso, que por eso estuve faltando. Le digo: bueno, mira, yo justo hoy es mi último día de suplencia y le pregunto: ¿por qué no estabas viniendo? No, por una pavada. Pero dale, contame. No pasa nada. Dale, contame. Hace así, me muestra las muñecas, se había cortado todo. Es decir, se había querido suicidar. En ese momento, yo dije: esto es la docencia. Yo en ese momento tendría que haber tenido un libro como el de Pablo para saber qué responderle. Lo único que me salió es decirle: por favor, no lo hagas más. Segundo caso. Conocen seguramente la obra de Kafka que se llama La Metamorfosis. Para los que no lo conocen, un día Gregorio Samsa se despierta a la mañana y se da cuenta que se convirtió en un insecto gigante.
Le estaba tomando la novela a un alumno y me dice, profe, antes de empezar, ¿te puedo decir algo? Sí, decime lo que quieras. Yo me siento como Gregorio Samsa, yo me siento como una cucaracha. Y para mí que un chico de 17, 18 años me diga eso, es terrible. Indudablemente él se sintió absolutamente reflejado. Y por supuesto que no supe qué decirle, lo escuché. Y entonces, claro, ahora que Pablo saca este libro, indudablemente yo como docente lo necesito porque hay situaciones que a veces a los docentes apenas nos preparan para apenas dar literatura, pero no nos preparan para tratar con adolescentes que sufren violencia en la casa, abusos, lo que sea. Entonces uno como que no está preparado, ¿no? Y está bueno, no lo leí, Pablo, lo voy a leer. Y mi pregunta es, tiene que ver con esto. Hablando de lo que dice Guillermo, esto de que los adolescentes muchas veces es como que a los 17, 18 años tienen que tener ya su vocación, ¿no? Como saber, yo voy a ser médico, voy a ser abogado, y no tiene por qué ser así. Entonces mi pregunta concreta es, porque la verdad que me interesa, ¿por qué no nos preparan para el fracaso? ¿Por qué en el colegio y en la vida no nos preparan para que en algún momento las cosas no nos van a ir bien? Porque la verdad que yo a veces a mis alumnos me encantaría decirles, mire, ustedes van a terminar y van a tener el mejor trabajo, y no es así, ¿no? Uno tal vez empieza una carrera y le vaya mal y otra, y no pasa nada. La vida continúa, es decir, yo empecé una carrera y no me gustó, no pasa nada. Bueno, pero eso se puede transformar, digo, yo lo he vivido como en un fracaso. ¿Por qué? Te lo pregunto como psicoanalista, ¿por qué no nos preparan para el fracaso? Nada más, gracias. Gracias. Lo podemos dialogar juntos, porque vos dijiste algo en relación, cuando hablaste, Nicolás, lo pensamos juntos, ¿no? Vos decías, bueno, si las cosas andan siempre bien, está mal, ¿eh? Creo que un poco lo que pregunta Jorge es esto, ¿no? Creo que de lo que se trata es de cómo se posiciona el sujeto ante el fracaso, ante lo que no sale bien. Digamos, puede haber una lectura psicoanalítica general, pero en cuanto al adolescente, justamente de lo que se trata es de que algo funcione mal, ¿sí? Sospechemos del adolescente que anda bien. Bueno, ¿por qué no nos enseñan? Porque la vida te lo enseña, ¿no? Eso. Y segundo, el psicoanálisis es una práctica del fracaso. No me acuerdo si Samuel Beckett decía fracaso, luego fracaso mejor, ¿no? No hay éxito, hay siempre fracaso y lidiar con eso. En el psicoanálisis esencialmente es eso. No lo vamos a entender porque no tenemos el chip ni el cassette del fracaso y aceptarlo, porque nadie quiere aceptar el fracaso. Después uno ve, revisa y dice, aprendí mucho más en cada una de las estaciones de fracaso porque se me abrieron puertas que yo no iba a abrir jamás. Y me parece que esa es la vida, ¿no? Ir atravesando fracasos y de fracaso en fracaso fracasar mejor. Pero la promesa del éxito no está. Y volviendo un poco a la tremenda pregunta tuya, está la historia de la humanidad, está la problemática de padres a hijos y está la insistencia de hacer con el tiempo otra cosa. El adolescente, yo cuando atiendo a adolescentes hay algo que me doy cuenta que soy adulto, porque el tipo propone una vida que si yo la mido con el tiempo cronológico no existe. Digo, no, este tipo en 2 años tiene que estar haciendo otra cosa, supongamos. Y viven eventos. Pizarnik es excelente para eso. Vos decís, esta mujer, ¿de dónde sacó todas estas experiencias vitales? Porque hay una intensidad que después se pierde. Yo creo que si hay algo del tánatos es esa constante tendencia de matar la posibilidad de una intensidad que después el tiempo va a absorber, lo va a transformar en algo que se tiene que establecer, en una roca. El adolescente es ese que tiene tiempo y vos decís, ¿pero de dónde lo saca? Y si lo pones en el reloj, no existe. La humanidad un poco es ese transcurrir en un tiempo que se va inventando en la vida misma, en los fracasos mismos, y que si uno lo pone por el reloj, si lo pone en adolescente, léase de tal edad a tal edad, no entra. Son los eventos vitales, me parece, los que nos van enseñando esa tendencia destructiva que es de la humanidad,
pero como decía Pablo, porque hay algo que está muy vivo. Y entonces, bueno, complica. Bueno, le damos la palabra a María Rosa y después Juanito ya está acá. Juanito el cantor. ¿Está todo listo? Juanito, ¿dónde anda? No lo veo. Ya está, la guitarra está, falta el músico. No es, ahora viene Juanito y ya hacemos el cierre, ¿sí? María Rosa. No, a mí me gustó mucho la pregunta de Jorge Reboredo, porque creo que, sobre todo, no sé si ahora, pero antes, sin duda, cuando yo fui adolescente, la educación te preparaba absolutamente para el éxito y te hacía sentir muy culpable si uno no era exitoso. La idea no es que te estimulen para fracasar tampoco, pero sí que te ayuden a soportarlo. Eso me parece que nuestra sociedad no lo logra. En el caso de las mujeres es muy patético ver, así como hay mandatos para los hombres que tienen que ver, como dice Pablo, con las 3P, la plata, el poder y la potencia en todos los aspectos, productivo y sexual. Para las mujeres, a pesar de que han transcurrido ya unos cuantos siglos de modernidad, o de supuesta modernidad, sin embargo, las mujeres siguen atadas a algunos mandatos que son belleza ante todo y reproducción. Y en el campo de los mandatos femeninos es terrible ver, por ejemplo, algo que es nuevo, pero que continúa otras cosas de antes, todas las cuasi torturas que las mujeres practican sobre sus cuerpos, chicas adolescentes de 15 a 19 años que se operan todo. Las que tienen recursos económicos lo hacen. Hay, bueno, casos ya que serían, si no fueran penosos, darían risa. Por ejemplo, no sé, la familia Canilla, famosa por una hija de 19 años que prácticamente se hizo de nuevo. Y eso está directamente conectado con el mandato de lo que se entiende como éxito femenino, que pasa por ahí. Y ni hablar de algunos programas de televisión de altísimo rating, no sé, Bailando por un sueño, que también tiene totalmente que ver con esos ideales de triunfo que pasan en las mujeres, pasan por la exhibición de las mujeres como objetos. Se podría hablar muchísimo sobre esto, pero me parece un punto que quizá te dé para un GPS 2. Cómo trabajar esa cuestión del éxito y el fracaso y mostrar, bueno, que la vida es otra cosa. Me estaba acordando ahora de un filósofo olvidado, Waldo Frank, que fue un escritor y pensador estadounidense, izquierdista, a la vez era de origen judío, pero después se convirtió o se aproximó mucho al catolicismo por algunos aspectos que le gustaban, particularmente de la figura de Jesús. Y él predicaba el fracaso contra su propio país, que había hecho una religión del éxito, y sobre todo del éxito económico. Y había toda una línea de escritores que Frank reivindicaba en la tradición norteamericana porque eran los grandes autores, los grandes escritores del fracaso. Y ahí él encontraba la mayor grandeza de la dimensión humana. Me parece que los escritores siempre estamos más cerca del fracaso. Absolutamente, o sea, del fracaso económico sin duda, eso es, es palmario. Pero después de la percepción de la insuficiencia de la vida y del abismo, como decía Cernuda, ¿no?, en su gran libro La realidad y el deseo, es un magnífico libro de poesía, de esa grieta que lo va a separar siempre, nunca vamos a saciar el deseo. Y la verdad que es mejor que no lo saciemos, porque bueno, la vida consiste en ir recreando nuestros deseos y deberíamos aceptar la insuficiencia como un motor de la vida, al contrario, debería ser al revés. Así que bueno, Pablo, esperamos el GPS 2 sobre ese tema. Bueno, me está metiendo mucha presión para mi próximo libro, pero si voy a tener este panel de lujo, lo voy a escribir. Bueno, da para más, sé que ahí atrás estaban levantando la mano, pero no quiero, digamos, gente a lo mejor se quiere ir y viene un momento muy importante para mí, para todos. Bueno, conocí a Juanito el cantor
Primero por sus discos en la vieja casa Bombay, que fue La Nube Mágica, que es una formación que tiene Juanito. Lo empezamos a querer en la familia. Hemos viajado, acá están mis hijos y mi mujer. Hemos viajado a Córdoba y a otros lugares, incluso un poco más lejos, llevando tus discos, Juanito. Conocemos tus letras, nos gusta mucho lo que escribís también. Y mucho de lo que escribís está ligado a la niñez y a la adolescencia. Creo que lo hablamos el día que viniste a mi programa de radio. Así que bueno, la invitación no fue solamente por la admiración que te tengo, que te tenemos, sino porque creo que en tus letras se juegan cosas que para nosotros son muy importantes. Así que te agradezco mucho que estés acá, Juanito. Gracias a vos. Así que, digamos, vamos a pensar en principio vamos a cerrar nosotros. Les agradezco muchísimo su presencia acá. Creo que fue una tarde, como puse ahí cuando mandé el último aviso, fue realmente una fiesta para pensar. Realmente estoy seguro de que a las personas que elegí para que me acompañen le dieron un altísimo nivel y me ayudaron a mí mismo a seguir pensando las cosas que quedaron establecidas en el libro, pero que van a seguir. Por eso se está jugando con esta idea de un GPS-2. Seguramente no se escribirá ese libro, pero será lo que vamos a ir pensando todos juntos. Así que muchas gracias. Ahí Matías avanzó en la obra y cada uno tiene un número para el momento del cierre también. Cuando quiera, Juanito, largá, y agradezco muchísimo la presencia de ustedes. Desopilante, como si nadie supiera. Pasamos la vida entera dándole vueltas al sol. A veces arde la sangre y se calientan las veredas. Es que nadie tiene al mundo que quisiera. Un mundo lleno de errores, lleno de rabia sincera. Viento de primavera que aviva la construcción. A veces una canción deja una huella hechicera y se acerca así el mundo que quisieras. Estás girando para ver la frontera. Estás girando para dar tu vuelta al sol. Estás girando, se hace así la carretera. Estás girando. Viviendo la vida chica, la verdad más verdadera. El tiempo desacelera y así podemos mirar. Se clava como un puñal y es una herida mensajera que te cuenta no es el mundo que quisieras. El mundo siempre es el mundo, siempre una excusa certera. Nos pasa la vida entera como si nada. El pájaro abre sus alas y ensaya un vuelo sin certezas, pero intenta así el mundo que quisiera. Estás girando para ver la frontera. Estás girando para dar tu vuelta al sol. Estás girando, se hace así la carretera. Estás girando.
Muchas gracias. Ay, mi gorrión. Ay, se me escapó de la jaula vacía y está jugando por ahí con sus amigos de la plaza. Vuela por encima del tren, cree que así podrá llegar hasta Liniers y saltar por encima de la gente que se va a trabajar a la mañana. Se hace de noche y mi gorrión no regresa y yo estoy muy solo y muy triste sin él. Sé que es mejor así, pero yo soy muy tonto, muy solo y muy triste sin él. ¿Qué van a pensar de mí los pajaritos? Ay, mi gorrión. Ay, cómo me pude olvidar de que ibas a enterarte que la puerta estaba abierta y que es más fácil estar lejos que encerrado. Alguien dijo que te perdí. Sé que no es así, es solo que entre tanto lío no te encuentro. Te compré más alimento, pero sé que no hace falta, que la gente te da pan y que las flores te dan agua. Se hace de noche y mi gorrión no regresa y yo estoy muy solo y muy triste sin él. Uy, sé que es mejor así, pero yo soy muy tonto, muy solo y muy triste sin él. Uy, ¿qué van a pensar de mí los pajaritos? ¿Qué van a pensar de mí? Muchas gracias. ¿Sigo tocando? ¿Amarillo? Después ya no puedo cantar ninguna otra porque ya me deja. Bueno, dale. Amarillo. Voy a volver a juntar las figuritas, pero esta vez no voy a cambiar el álbum por la pelota. Quiero tener al menos un recuerdo palpable de mis años más felices, cuando todo era azul, cuando todo era incierto, el universo estaba a mis pies, la gente era tan buena, yo los quería.
era tan feliz. Voy a cantarte una canción de amor para dejarte en claro que soy como el aire que sale de las tempestades, imposible de respirar. Amarillo como el pis, como el agua con colorante. Amarillo como el sol de jardín de infantes. Voy a saltar como el pez en el mar y hacer las cosas mal, muy mal, muy mal. Dejar la puerta sin cerrar, irme del restaurante sin pagar y darle un cheque en blanco a quien solo espere de mí una sonrisa, un beso o una flor. El mundo más perfecto existe adentro del corazón. Solo te salva el viento. Voy a cantarte una canción de amor para dejarte en claro que soy como el aire que sale de las tempestades, imposible de respirar. Amarillo como el pis, como el agua con colorante. Amarillo como el sol de jardín de infantes. Amarillo como el pis, como el agua con colorante. Amarillo como el sol de jardín de infantes. Amarillo como el pis, como el agua con colorante. Amarillo como el sol de jardín de infantes. Ah, de jardín de infantes. Ah, de jardín de infantes. Ah, de jardín de infantes. Muchísimas gracias. Me cortaron. Ahí está. Gracias, Juanito. Gracias a vos, Pablo. Bueno, sos muy groso. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Mati, ¿ya está la obra? ¿Listo? ¿Quién va a sacar el número? Mirá, escúchame. Mati. Dime. Mirá. Alguien se fue y me dejó un número. Llega a salir y no es nada sucio que estoy haciendo. Me dejaron un número, es el azar. Dos números tenemos. Somos tanto de familia que... Bueno, ¿quién va a... Bueno, dale. ¿Quién saca el número? El 9. Si alguno tiene el libro y después quiere que se lo firme, lo voy a hacer ahora al final. Yo estuve haciendo por las mesas, pero si alguno lo tiene ahí después que hacemos el sorteo, todo por el mismo precio la firma, ¿eh?
¿Listo? ¿Ya estamos? Mati, ¿listo? Valentín, Meliquio, presentarse en dirección. Uy, qué genial. El que se lleve esta obra realmente se lleva un trabajo genial, de un artista plástico increíble. Apareció la idea y Cácharo empezó a decir algo similar, algo de esto, de este... Que justo decía que la verdad que no venía con ninguna idea, nada. Siempre que pinto en vivo trato de que surja lo que está circulando, digamos, sobre todo en la palabra. Y bueno, me apareció esta imagen de esos mismos adolescentes construyendo, ya que hablamos de GPS, de lugares, de caminos, construyendo ese camino. Y en el momento que lo estaba trazando, justo Cácharo estaba diciendo algo bastante similar. Así que bueno, se ve que estaba pasando entonces en el ambiente. Bueno, remangate. ¿Sabés que tiene que salir el número de papá, hijo? Porque si no... Bueno, para adelante, mirando, agarrá esto y mirá para adelante para que no vean, como dijo allá alguno, que había algo sucio acá. Agarrá el que quieras, pero tiene que ser el de papá, ¿sabés, no? Dale. 42. 4-2 a la cabeza. ¡Vamos! Escribano. A ver. Es el número. Fuerte aplauso. Fernanda tiene 2 adolescentes. Le va a venir muy bien el libro y el cuadro. Sí. Bueno, listo por hoy. La verdad que el clima es para seguir, pero sé que hay gente que se tiene que ir. Les agradezco muchísimo, la verdad, infinitamente. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias.